Record. Muy bien. Hola a todos y todas. Soy el doctor Eduardo Bianco. Soy médico cardiólogo de Uruguay, trabajando desde hace más de 30 años en ayudar a las personas a dejar de fumar y políticas de control de tabaco. Actualmente soy director de NextGenU, una organización estadounidense que apunta a democratizar la enseñanza en salud a nivel global a través de cursos online. Y soy coordinador general de NATI, que es lo que hoy estaremos presentando en cierta medida. Así que les quiero dar la bienvenida a todos. NATI es la iniciativa para la adicción al tabaco y a la nicotina. Este primer webinar de la serie está dedicado a salud respiratoria. NATI es una red de redes, de asociaciones de profesionales de la salud y de facultades de medicina y de otras ciencias de la salud, que es liderada por el Centro de Cooperación Internacional para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, que es el centro de conocimiento del convenio marco enfocado en tratamiento de la dependencia al tabaco, y la organización que les mencioné anteriormente, nextgenu.org. Eh, NATI fue lanzada el 19 de diciembre del año pasado y tiene dos objetivos fundamentales: abordar el déficit de ayuda a dejar de fumar por parte de los profesionales de la salud a través de la capacitación. Y el otro, no menos importante, es intentar contrarrestar la narrativa de la industria tabacalera con respecto a la reducción del daño en tabaco. El piloto de la iniciativa es Latinoamérica, pero ya estamos comenzando en el Caribe y esperamos llegar a África en este mismo año. Día tras día se van sumando miembros individuales e institucionales de toda la región de Latinoamérica. Pero también tenemos miembros regionales, entre ellos ALAT, la Asociación Latinoamericana del Tórax, que está apoyando hoy específicamente este webinar, la Sociedad Interamericana de Cardiología, la Federación Latinoamericana de Estudiantes de Medicina, entre otras organizaciones, además de miembros internacionales como la Federación Mundial del Corazón, la Alianza Global para el Control del Tabaco, etcétera, etcétera. NATI apunta a ser una comunidad de prácticas para intercambio de experiencias. NATI va a desarrollar, a impartir cursos propios o compartidos de sus miembros. Todos los miembros que hoy tenemos van a compartir lo que han desarrollado, y además vamos a impulsar la investigación. En poco tiempo estaremos lanzando una investigación para conocer cuál es el punto de partida de la situación del estado de la cesación del tabaquismo en cada uno de nuestros países. Obviamente que NATI es de interés de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, y de hecho somos parte del consorcio de cesación de tabaquismo de la OMS. Como les decía, este webinar es sobre salud respiratoria y tengo el gusto de cederle la palabra al profesor Gustavo Sabert. Muchos de ustedes lo deben conocer ya. Gustavo, aparte de haber sido expresidente de ALAT, es internista, es neumólogo y ha estado
involucrado en cesación de tabaquismo desde hace décadas e incluso ha liderado iniciativas regionales y hoy está presidiendo el grupo coordinador regional de NATI en Latinoamérica. Así que le doy la palabra al profesor Saber para seguir con el resto. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos a todos y a todas. Para nosotros es un honor y un orgullo estar trabajando junto a Nati y a NextGEU para desarrollar esta iniciativa que tan importante es. En este momento yo me encuentro, como decía Eduardo, representando a la Sociedad Latinoamericana del Tórax, ALAT, por expreso mandato de nuestro presidente, el doctor Adrián Rendón. A pedido especialmente de la gente de NHU y de Eduardo Bianco, coordinamos este primer webinario en cesación tabáquica en enfermedades respiratorias. Para mí es un gusto presentarle a los cuatro ponentes, que son cuatro expertos en el tema, en la materia. Vamos a hablar de cáncer de pulmón, vamos a hablar de cómo enfrentamos en pediatría y en adolescencia, vamos a explorar el problema del consumo dual con tabaco y cannabis y finalmente hablaremos de tabaco y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El primer expositor es Alejandro Videla. Alejandro Videla es médico internista, neumonólogo, profesor adjunto de atención primaria de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Está maestrando en efectividad clínica en la UBA, en el IEX. Fue presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y presidente de la Asociación Argentina de Tabacología en la actualidad. Fue coordinador del programa de tabaco del Ministerio de Salud y es un consultor de la Fundación Interamericana de la Salud. Imagínense que el expertise que tiene Alejandro, además de sus publicaciones, van a darnos claramente una visión de el problema de cáncer y tabaco en Latinoamérica y en el mundo. Alejandro, si quieres comenzar la primera Buenas presentación. tardes o buenas noches, según la zona horaria en la que estén los participantes. Vamos a pedirle a alguien que en este momento, Ay, para poder compartir el ya pedido, puedes, ya puedes. he capturado la... No, no lo he podido hacer. Usted confírmeme si se puede ya ver mi pantalla. Perdón que justo ahí estamos, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, bárbaro. En los próximos minutos, antes que nada, obviamente, para mí es un gran orgullo que poder estar arrancando esta primera actividad de Nati. Y agradezco mucho la invitación a Eduardo y a Gustavo. Y un poco la idea de los próximos minutos es revisar algunas de las recomendaciones y la evidencia que tenemos acerca del tema de la cesación tabáquica en las personas que tienen cáncer pulmonar, y para esto yo me voy a apoyar en algunas fuentes, entre ellas la guía del American College of Physicians sobre cáncer de pulmón, que tiene un apartado sobre cesación tabáquica, una guía del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos sobre el control de tabaco en pacientes con cáncer, y una guía que desarrollamos en su momento desde el Ministerio de Salud de Argentina, en donde también exploramos un poco ese tema de la población oncológica más en general. Entonces, bueno, el primer mensaje que es muy importante como personas que atendemos a personas con cáncer pulmonar es recordar que la cesación tabáquica en la persona con cáncer se asocia con múltiples beneficios. En particular, en el fumador con cáncer pulmonar, el dejar de fumar disminuye en un 41% el riesgo de complicaciones posquirúrgicas, se asocia con una mejoría de la calidad de vida, disminuye el riesgo desarrollar un segundo tumor, que es un riesgo que está 4 veces aumentado en las personas que fuman, y una disminución del riesgo de la toxicidad por los fármacos, y de la radioterapia, lo mismo que mayor efectividad de los tratamientos que se hacen con intención paliativa o curativa o adyuvante en las personas con cáncer pulmonar. Pero quizá el mensaje más importante, que como cualquier otra persona, sabemos que el cigarrillo mata o que acorta la vida, ese fenómeno también ocurre en las personas que tienen cáncer pulmonar. Esto justamente es sacado de la monografía del National Cancer Institute y muestra 4 estudios prospectivos o retrospectivos que mostraron una disminución
variable según la muestra, entre un 30% o un 10% de disminución de riesgo del riesgo de morir a las personas que dejan de fumar. O sea que realmente lo mismo que cualquier otra persona, el que fuma aumenta su riesgo de morir y el que deja de fumar aumenta sus posibilidades de vida, su sobrevida. Pero un 21% de personas con cáncer siguen fumando. A lo mejor después en las preguntas podemos hablar un poco de cuáles son las barreras que encuentran las personas que quieren dejar de fumar para poder lograrlo y que las que tienen cáncer pulmonar. Y esto justamente, fíjense ustedes que un 21% de las personas entre 18 y 44 años que tienen cáncer pulmonar siguen fumando. El porcentaje de fumadores más bajo en las personas mayores de 65 años, pero los fumadores más jóvenes son los que a pesar del diagnóstico de cáncer pulmonar siguen fumando. El hallazgo de anormalidades en programas de cribaje, hay muchos centros que tienen interés en programas de cribaje, mi hospital hizo alguna experiencia también preliminar en esto, muestran que las personas que tienen cáncer pulmonar tienen una disminución, y en los cuales se detectan hallazgos sospechosos, mientras más sospechoso, mayor la posibilidad que deje la persona de fumar. Un poco esto lo que muestra es una cosa que ya sabíamos de antes, que es que el descubrimiento de un cáncer o de una lesión sospechosa es un momento de enseñanza en el cual la persona, la preocupación por la enfermedad ya diagnosticada o probable y en proceso de diagnóstico sirve como una llamada de atención para que la persona se plantee dejar de fumar y es un momento en el cual el sistema de salud tiene que estar preparado para reaccionar. Bueno, ¿cómo reaccionamos? Si tiene sentido que le planteemos a la gente dejar de fumar, bueno, nuestra evidencia a lo mejor no tiene toda la fuerza que hubiésemos querido que tuviera. Desde la guía argentina se planteó en su momento que a las personas que fuman y que presentan patología oncológica se recomiendan las intervenciones de cesación que ya conocemos, las conductuales, las farmacológicas, porque probablemente aumente la tasa de cesación. Ese probablemente, por un lado, según una revisión sistemática de la literatura, quiere decir que hay un 30% de probabilidades que las personas dejen de fumar cuando se hace algún tipo de intervención. Pero si ustedes son un poquito puristas en cuanto a la calidad de la evidencia, se van a dar cuenta que la calidad de la evidencia no nos da la mejor de las certezas, nos da una certeza moderada, porque ustedes pueden ver que no podemos afirmar con 100% de seguridad que haya una asociación entre las intervenciones y el resultado, pero sí por lo menos hay una tendencia a un aumento de la cantidad de personas que dejan de fumar cuando se proveen estas intervenciones. Estos son los forest plot de la revisión de la literatura que usamos para generar esta recomendación, que es una revisión sistemática y metaanálisis de 10 ensayos controlados aleatorizados y 3 cohortes prospectivas que mostraron que las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas podrían asociarse a un aumento de las tasas de cesación en personas con cáncer. Hay problemas metodológicos que por tiempo no puedo abordar, pero que básicamente yo pienso que en lugar de desalentarnos, por lo menos nos dicen que algo pueden llegar a hacer. La guía del American College, en concreto, abordó el tema de qué hacemos con las personas que están fumando y que se van a operar de un cáncer pulmonar. Bueno, había una pequeña leyenda urbana que corre entre los cirujanos de que es mejor que no dejen de fumar porque tienen más complicaciones posoperatorias, pero la literatura nos dice lo contrario, que la tasa de complicaciones posoperatorias en personas que han dejado de fumar es más baja que si siguen fumando. Así que tiene sentido que una persona deje de fumar y obviamente el efecto se ve cuando la persona deja de fumar en el preoperatorio. Volviendo al tema de los cribajes de cáncer pulmonar, porque en muchos países y muchos contextos en los cuales hay un gran interés, esto se puede articular con el tratamiento. Y esto es una muestra de Inglaterra, en donde en Yorkshire hay un camión en donde de un lado está metido el tomógrafo y al lado está la clínica de cesación tabáquica, es decir, que viene en el mismo bloque las dos actividades. El cribaje articulado con la cesación tabáquica es bien aceptado por las personas y justamente los resultados publicados de este grupo de Yorkshire mostró que el 89% de las personas reclutadas en un programa de
de screening, de ese cribaje, que acá fueron 2.000, estuvieron de acuerdo con recibir un tratamiento, una consulta para dejar de fumar, y un 75% recibieron algún tipo de apoyo. Lo que sí, como también lo vemos en muchos casos, en muchos escenarios en la cesación tabáquica en general, las tasas validadas de cesación por métodos biológicos fueron menos espectaculares, llegaron a un 12%, pero por lo menos es prometedor el hecho de esta aceptación de la posibilidad de dejar de fumar en este contexto. Dejar de fumar, estar reclutado en un problema de cesación no per se, no necesariamente que significa que una persona vaya a dejar de fumar, pero las intervenciones para dejar de fumar articuladas, como decíamos antes, dentro del contexto del programa de cesación, son exitosas y hace muy poco se publicó en JAMA un ensayo aleatorizado controlado en donde a las personas se las aleatorizaba bien a hacer una consulta a una línea de ayuda, bien a recibir farmacoterapia y línea de ayuda o recibir un tratamiento más intensivo. Lo mismo que en cualquier otro escenario de cesación tabáquica, mientras más se intervenía, más éxito había. Y las tasas de cesación más altas, superiores al 30%, se lograron en las personas que recibían tratamiento con profesionales que tenían experiencia en el tratamiento de cesación tabáquica. Para terminar esta presentación, la cesación tabáquica en personas con cáncer se asocia a una mayor sobrevida y a otros beneficios, a pesar de lo cual un grupo importante sigue aún fumando. La detección de un cáncer ofrece un momento de enseñanza favorable a la cesación. Los tratamientos de conserjería y de farmacoterapia podrían ser efectivos para lograr la abstinencia. La cesación perioperatoria se asocia a menor mortalidad y complicaciones, y la incorporación de la cesación a los programas de cribado de cáncer pulmonar ofrece una promesa para el futuro de la intervención. Para terminar, este es el equipo de trabajo que tengo y para mí es una gran alegría compartirles que el hospital en el que trabajo en estos días ha cumplido 25 años, y la verdad es que cuando uno piensa que el hospital lo abrimos de cero, la verdad es que uno lo termina como sorprendiendo el hecho de que estas cosas puedan crecer en nuestros países, que hay tantas dificultades para estas cosas. Así que bueno, muchas gracias una vez más por la invitación y dejo de compartir, a ver si tengo suerte. Ahí estoy. Muchas gracias, Alejandro. Excelente la presentación. Seguramente Eduardo, que ha estado mirando las preguntas mientras yo atentamente escuchaba, tendrá alguna pregunta para hacer en los minutos que nos quedan. Después tendremos un momento para preguntas, respuestas y discutir entre todos los panelistas. Sí, una pregunta para Alejandro con respecto al consumo de tabaco continuo en este tipo de pacientes y la inmunidad. ¿Qué nos puedes aportar sobre eso, Alejandro? Bueno, muy buena pregunta, Eduardo, porque justamente nosotros sabemos que uno de los escenarios más comunes de aumento de riesgo de infecciones es cuando la persona sigue fumando. Si a eso le sumamos la inmunodepresión producida por los tratamientos, porque estos pacientes reciben corticoterapia en muchos casos, reciben medicación quimioterápica que disminuye la defensa, y la radioterapia per se puede tener algún grado de disminución de la actividad inmunológica, tenemos dos factores de riesgo aumentados. Entonces también puede ser otro argumento, de entre los muchos argumentos que uno puede usar en la conversación para motivar a la persona a dejar de fumar, de que una intervención importante para ayudar a disminuir el riesgo de infecciones es justamente el dejar de fumar. Por lo mismo que los vacunamos a estas personas. Yo me acuerdo hace 2 días estuve con un paciente mío que lo habían vacunado con las 5 vacunas porque allá tenía el cáncer resecado, ¿no? También ahí tenemos que trabajar ese tema de que la persona sepa que dejar de fumar también es otra cosa que va a disminuir el riesgo de infecciones. Perfecto, no tenemos Muchas más gracias. preguntas en este momento, así que seguimos adelante, Gustavo. Avanzamos. Es un gusto para mí ahora presentar al doctor Iván Francisco Álvarez Orozco, médico pediatra, activo en ALAT, es médico de la Universidad de Cartagena, neumólogo de la Universidad en el Bosque, magíster en epidemiología, especialista en pedagogía y docencia universitaria de la Fundación Universitaria de Andina. También está haciendo una nueva maestría en gestión de salud en la Universidad Blackwell de Florida. Iván es uno de los activos desarrolladores de una iniciativa de cesación tabáquica en adolescentes desde
la Sociedad Latinoamericana de Lectoras en conjunto con ATS y el profesor Harold Faber. Iván, sin más, a tus órdenes para tu presentación. Eh, Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Gustavo Saber, al doctor Eduardo Bianco y a todo el grupo de NATI por esta invitación. Nosotros, los pertenecientes al grupo de pediatría, no tenemos tanta experiencia, apenas estamos comenzando en este tema hace unos recientes años con el advenimiento de la nueva epidemia del cigarrillo electrónico en niños y adolescentes, como un reto posible para todos los médicos y neumólogos del mundo. Nosotros llevamos a cabo una revisión sistemática en Latinoamérica y en el Caribe, y conjunto con el doctor Saber y el doctor Harold Faber, creamos este documento sobre abordaje del tabaquismo en niños y adolescentes precisamente para enfrentar estos retos que tenemos ante la industria tabacalera de la equivocada percepción sobre el menos daño que podrían ocasionar estos dispositivos electrónicos. Como podemos ver, es heterogénea esta prevalencia del tabaquismo en todos los países, con países con baja prevalencia como México y Salvador, hasta países con prevalencias muy elevadas, como sobre todo las islas del Caribe, como Trinidad y Tobago y Jamaica, donde no hay una regulación clara. Esto va enmarcado dentro del lineamiento de las políticas de Empower. Encontramos una asociación entre los países que aplican estas políticas, que prohíben o que tienen una regulación, y aquellos que no lo regulan, y esto se asocia muy marcadamente con esta prevalencia tan heterogénea entre los países y en la cual tenemos que trabajar todos. Como todos sabemos y la industria tabacalera sabe, sí hay unos factores de riesgo para convertirte adicto a la nicotina, y es comenzar antes de los 18 años con el consumo de estos productos, y que hay unos factores de riesgo en general como la exposición familiar o parental, las presiones sociales o de grupo, el bajo rendimiento académico. Hay algunos trabajos realizados, por ejemplo, en México, donde compararon los estudiantes, los adolescentes escolarizados versus los no escolarizados, y la escuela se encontró como un factor protector. Por tanto, es una herramienta que podemos utilizar a través de las escuelas, educar a trabajadores sociales, a profesores, para prevenir el inicio de este mal hábito. El bajo nivel socioeconómico, la inequidad, la predisposición genética, como veremos más adelante, la medicina personalizada, los factores genéticos, epigenéticos y sociales, cómo afectan el desarrollo de esta enfermedad. ¿Qué atributos tienen en cuenta los adolescentes y niños para iniciar en el consumo del tabaco? En este trabajo realizado en el 2021 se pudo encontrar que el principal atributo es el sabor, tanto en hombres como en mujeres, y hay otras propiedades como las sensaciones, la presencia o no de nicotina, el estilo, es lo que llamaron algunos con la epidemia del Joule como el iPhone de los dispositivos electrónicos, con unos dispositivos muy modernos, muy costosos, y que le daban como clase y glamour. Entonces, esa combinación de dos sustancias altamente adictivas, la nicotina se considera la tercera sustancia más adictiva en el mundo, y el azúcar, otra de las sustancias más adictivas con estos sabores, es una bomba que está generando una epidemia en masa en estos niños y adolescentes, cuyos impactos a corto plazo estamos viendo, pero a mediano y a largo plazo están por venir, y que ustedes los adultos los van a recibir. Entonces, la neurociencia de la adicción es un campo en el que se ha trabajado mucho. Nosotros sabemos que hay un desequilibrio entre el desarrollo del sistema límbico y el desarrollo de la corteza prefrontal, lo que hace ese desarrollo asimétrico favorecer que estos niños y adolescentes tomen conductas impulsivas o de emociones o sensaciones nuevas que los hacen introducir fácilmente en este mundo de la adicción a la nicotina. Recordemos que el receptor de nicotínica están presentes en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, pero también están presentes en muchos otros tejidos, por los cuales los efectos secundarios o los efectos farmacológicos tienen muchas características en el cuerpo, pero básicamente están conformados por unas unidades alfa y unas unidades beta, y la combinación de estas unidades le dan ciertas características. Este receptor puede estar cerrado, puede estar
activo cuando se une el receptor de nicotina o cualquier otro agonista, permitiendo la entrada de los cationes como el sodio y el potasio. Por tanto, se dice que este receptor actúa como un neuromodulador o como disparador de otra serie de condiciones más adelante en la cadena. También se puede desensibilizar, ya es por eso que esa exposición repetida al agonista causa que este receptor ya no se abra a pesar de estar expuesto al agonista, y es lo que hace que durante la noche que no se usen estos productos se vuelva a sensibilizar ese receptor, y eso hace que el tiempo en que la persona vuelve a consumir el producto en la mañana habla del nivel de dependencia, precisamente por estos cambios fisiológicos que se dan. Quisiera hablarles de este trabajo multicéntrico que se llevó a cabo en Estados Unidos, donde básicamente se evaluó la cesación del cigarrillo electrónico entre jóvenes y adolescentes. La mayoría de los trabajos son en adultos, y esto se llevó a cabo por una falta de estudios en esta población y que se requieren intervenciones adaptadas a este grupo poblacional. Dentro de los objetivos del estudio, básicamente estuvieron evaluar los intentos de cesación de cigarrillos electrónicos entre los niños y adolescentes, el interés que mostraban ellos por abandonar estos productos y las diferentes modalidades o opciones que ellos podían encontrar. Ese fue un estudio de corte transversal, online, anónimo, y los resultados claves o principales fueron que el 52% realizó un intento previo de cesación, con una media de 3, es decir, ellos desean abandonar este hábito. Necesitan que nosotros con esta charla y esta conferencia y la educación podamos ayudarlos. El 74.1% consideró en algún momento dejar de vapear. El Juul, como fue en Estados Unidos, fue el dispositivo más común con un 78%. La edad promedio fue de 14.7 años y el uso fue de 25 días al mes, un uso bastante elevado. ¿Cuáles fueron los principales motivos que tuvieron en cuenta ellos para cesar el tabaco? Los riesgos en salud, 50%, los costos, 14%, la desaprobación familiar, un 12%, los síntomas de adicción y efectos secundarios, con un 10 y 6.4%. Pero, ¿cuál fue uno de los principales resultados encontrados? Los métodos preferidos en ellos pueden diferir de los que normalmente se encuentran en la población adulta o en los adultos mayores. En ellos, obviamente, acorde con su edad, las aplicaciones móviles con un 22.3%, los materiales de autoayuda online con un 20%, fueron los principales, abarcando el 50%, mientras que el uso de medicación un 14% y video informativo y las consejerías personalizadas fueron muy bajitas con un 5.7%. Como conclusión principal, podemos decir que la mayoría de los adolescentes y jóvenes usuarios en este estudio tienen intención de dejar el cigarrillo electrónico, que su principal motivación es su preocupación sobre su estado de salud, seguida por los costos y la presión social y familiar. De ahí la importancia de la familia. Y existe una clara preferencia por los métodos digitales, las apps móviles y en línea como herramientas para la cesación tabáquica en este grupo poblacional. En la última monografía de la ARS sobre la prevención, sobre la cesación tabáquica, se habla de un concepto muy importante que son los determinantes comerciales de salud y tabaquismo infantil. Nosotros sabemos que esta industria tabacalera tiene como foco esta población para reemplazar las 8 millones de muertes que causa el tabaquismo a nivel mundial. Dentro de esto está glamorizar estos productos, hacerlos ver como de clase, como el iPhone de los cigarrillos electrónicos, pagarle a los influencers una gran cantidad de dinero para los que lo promocionen en sus redes sociales, en los diferentes eventos de conciertos, de música, regalar estos productos. Los saborizantes, como les expliqué, los cartoons para ser atractivos para niños. Utilizan una serie de estrategias para saltarse las regulaciones previas que hay contra el tabaco en este momento. Para entender las etapas del desarrollo del tabaquismo, tenemos que tener en cuenta que eso tiene 5 etapas principales, como son la contemplación de fumar, la iniciación al tabaquismo, la experimentación, el fumar regularmente y el consumo diario. Estas 2 primeras fases es lo que nos hablan de la importancia de la prevención. Si nosotros
modificamos esa conducta, ese pensamiento, esa percepción que tienen sobre estos productos, lograremos un gran avance porque prevenimos el inicio de estos productos. Por eso la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, protejamos la niñez de la industria tabacalera, o al menos retrasemos el inicio, porque así evitamos muchas adiciones. Entonces, para resumir los programas de cesación tabáquica, hay intervenciones no farmacológicas e intervenciones farmacológicas. Dentro de las intervenciones no farmacológicas está la asesoría individual o de grupo con o sin materiales de ayuda, las intervenciones como entrevista motivacional, ¿cierto? Los cambios de actitud y las terapias cognitivo-conductual. Y dentro de las intervenciones farmacológicas, que hay una limitada evidencia en pediatría, los parches de terapia de reemplazo con nicotina, la vareniclina y el bupropión, que vamos a comentar a continuación. Tenemos un minuto más. Como le decía, las terapias son adiciones psicoconductuales y fisiológicas, y de acuerdo a ello el tratamiento debemos evaluar los niveles de adición a la nicotina, que es un factor que impacta el tratamiento. Entonces están los modelos de etapas de cambio, la entrevista motivacional y la terapia cognitivo-conductual. Y estas son las 5 etapas de cambio en el comportamiento que vamos a ver en todos los adolescentes, como son la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento para evitar la recaída. En cuanto a la entrevista motivacional, estos son pasos que todos los entrevistadores, todos los profesionales de la salud debemos tener: asociación, aceptación, colaboración y evocación como herramientas importantes. Siempre el apoyo para dejar de fumar, siempre entrevistarlo, decirle qué más desean saber. Este último artículo les trae sobre la vareniclina, que fue publicado este último año. Fue un ensayo aleatorizado a 3 brazos que evaluó la abstinencia de nicotina a las 12 y 24 semanas, donde se encontró que a las 12 semanas la vareniclina logró una abstinencia del 51% versus 14 con placebo, y a las 24, 28 versus placebo, con muy pocos efectos secundarios. Aquí podemos ver la tabla donde vemos cómo la vareniclina fue superior al placebo y al cuidado usual, siendo una evidencia farmacológica de sedación en vapeo juvenil de las primeras, y que nos abre la puerta para continuar con estudios de trabajo de investigación. Y este último artículo fue basado en la encuesta nacional de tabaco en Estados Unidos, donde se demostró que todos los fumadores que intentaron dejar la cesación tabáquica con cigarrillo electrónico fallaron en un 38%, independiente si lo usaban en el momento, antes o durante. Total, el mensaje es: el cigarrillo electrónico no es una buena herramienta de cesación tabáquica. Aquí lo podemos ver, estos gráficos de cómo lo muestran, cómo la cesación para cesar es mucho menor en los pacientes que usan cigarrillos electrónicos. Por último, la medicina personalizada. Con el tiempo vamos a ver marcadores genéticos que predisponen al riesgo de dependencia severa, que los podemos ver acá. Hay unos factores genéticos que predisponen al inicio temprano, el metabolismo lento o rápido, que influye en el patrón de consumo en europeos, en latinos, y que hace que tengan una mayor predisposición a la adicción, ¿cierto? Lo que nos permite también, con estos biomarcadores, saber cuál es la estrategia terapéutica, tanto farmacológica como conductual, en un futuro, de acuerdo al nivel de adición y el comportamiento. Las estrategias basadas en el individuo, en los colegios, que es lo que estamos haciendo, y en la comunidad, son programas que nos sirven mucho. Y recuerden que siempre cada consulta es una oportunidad para romper el ciclo de la adicción antes de que empiece, y actuar frente al tabaquismo en la infancia no es una opción, es parte de nuestra responsabilidad ética y nuestro legado profesional para nuestra niñez y nuestros adolescentes. Muchas gracias. Excelente mensaje y excelente conclusión. Tenemos tiempo para una sola preguntita. Alejandro, Eduardo, ¿tenemos alguna? Sí, con el tabaco en los jóvenes hay una relación entre estados emocionales o trastornos mentales previos. ¿Existe con el cigarrillo electrónico algo similar? Sé que hay poca evidencia todavía, pero en el consumo de tabaco juvenil se ha observado eso. ¿Tú conoces algo de esto, Iván? ¿Puedes Sí, aportar? precisamente la tesis de la maestría que realicé fue sobre asociación entre ansiedad, depresión y calidad de sueño y el consumo de productos de nicotina, y se encontró una marcada relación entre el uso de dispositivos electrónicos
de suministro de nicotina y los niveles de ansiedad, depresión y sueño insuficiente. Obviamente, la mayoría de los trabajos que hay tanto en tabaco como en cigarrillos electrónicos son de corte transversal y los longitudinales no son tanto. Por tanto, la secuencia de temporalidad no está muy clara, porque algunos hablan de que la ansiedad y la depresión predisponen al consumo o lo hace más vulnerable, pero a su vez el consumo de nicotina predispone a la ansiedad y la depresión, lo que lo hace un círculo vicioso. Entonces, pero sí claramente los pacientes que usan nicotina inicialmente para aliviar el estrés terminan teniendo mayores niveles de ansiedad y depresión según los test psicológicos que practicamos a una población de 11.000 estudiantes aquí en la ciudad de Valledupar, en Colombia. Muchas gracias, Iván. Muy claro. Vamos a seguir con la siguiente presentación. Si cambiamos de compartir las presentaciones. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Isabel Villanueva. Isabel es médica neumóloga, es experta en tabaquismo, trabaja en distintos centros especializados de tabaquismo en Montevideo, Uruguay. Es además docente de la Unidad Académica de Neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y sabemos todos que, además de hacer tabaco, Uruguay tiene experiencia en el consumo dual. Isabel, muchas gracias y quedas en presentación. Buenas tardes, muchas gracias primero que nada a ustedes por la oportunidad de participar en este webinar. Bueno, vamos entonces a darle lugar ahora al consumo dual de nicotina y cannabis. Vamos a preguntarnos primero qué se sabe de cannabis en el mundo para introducir en este tema. El cannabis es una planta herbácea originaria de Asia Central y el norte de India, donde dentro de los principales 60 cannabinoides que posee, el THC es el que tiene un efecto psicoactivo predominante. Nosotros contamos con un sistema endocannabinoide propio que regula múltiples funciones, que consta de receptores CB1, distribuidos sobre todo en el sistema nervioso central y algo en el periférico, y receptores CB2, distribuidos sobre el sistema inmune. Y THC justamente se adhiere a los receptores de CB1 con un efecto casi inmediato luego de su consumo inhalado y con una duración de 2 a 3 horas. El cannabis es la droga ilícita más consumida a nivel mundial y la segunda sustancia inhalada en frecuencia luego del tabaco. Y en un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en niños y adolescentes, se demostró que la prevalencia del uso de drogas ilícitas es mayor en consumidores de tabaco y viceversa, y dentro de este viceversa encontramos que iniciar el tabaquismo antes de los 15 años aumenta el riesgo del consumo posterior de cannabis. Existe una percepción muy variable sobre lo que son los riesgos de consumo del cannabis y eso es lo que hace que tenga una frecuencia tan alta a nivel mundial. Existen muchos estudios, solo para mencionar uno que demuestra esto, es un estudio realizado en Estados Unidos, donde se le preguntó a adultos de entre 18 y 84 años qué percibían sobre los riesgos de consumo de cannabis, y el 81%, independiente de si lo consumían o no, declaró que lo relacionan al menos con un beneficio para la salud. El 9% declaró que directamente no tiene riesgos para la salud, y dentro de los que sí consideraban que tiene riesgo, lo relacionaron sobre todo con riesgo legal, por ser una droga de uso ilícito, adicción y memoria. Y dentro del riesgo de adicción también existe una gran variabilidad, como vemos en la figura 1, sobre qué tan adictiva es esta sustancia. Bien, volviendo ahora a Latinoamérica y más precisamente a Uruguay y preguntándonos qué sabemos de cannabis en nuestro país, en Uruguay. Bueno, vamos a ir un poquito para atrás en el tiempo, a 1974, donde se pone en vigencia la ley 14.294, que lo que hizo fue regular la comercialización y el uso de drogas ilícitas con efecto psicotrópico, y dentro de ellas estaba incluida justamente el cannabis. Y es recién en 2013 donde se aprueba la ley 19.172, que propone por parte del Estado regular la producción, la distribución y la venta del cannabis para uso medicinal y recreativo. 2 años después, en 2016, se pone en vigencia esta ley. Y bueno, para preguntarnos hoy dónde estamos, vamos a ir a la encuesta nacional que se realiza sobre consumo de drogas en la población general, donde podemos ver lo que ha sido la evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en la población general entre 2001 y 2024. En la línea de arriba celeste lo que vemos es la prevalencia de consumo vida, es decir, haber consumido la sustancia al menos una vez en la vida, y vemos que en 2024 el 33% de la población la había consumido.
Por debajo, en la línea azul, lo que vemos es lo que es la prevalencia de consumo en los últimos 12 meses. El 12,3% había consumido la sustancia en el último año, y en los últimos 30 días, la línea verde, vemos que el 7,7% la había consumido. De lo que es la evaluación global del consumo, vemos que tanto la prevalencia del consumo en los últimos 12 meses como en los últimos 30 días muestra una desaceleración a partir de 2018, es decir, 2 años después de puesta en vigencia la ley, y de lo que es la prevalencia de consumo, al menos una vez en la vida, continúa en ascenso, si bien con un puntaje de ascenso menor que años anteriores, continúa en ascenso. Lo que es la prevalencia de consumo según la edad en 2024, bueno, se demostró que entre los 19 y 25 años es donde encontramos la mayor prevalencia tanto de consumo alguna vez en la vida, como en los últimos 12 meses, como en los últimos 30 días. En lo que son las formas de acceso a esta sustancia, el 37% en 2024 declaró haber tenido un acceso de forma legal, el que rige la ley. El resto refirieron accesos ilegales, a no ser el 13% que declaró desconocer el origen de la sustancia. Y dentro de lo que es el consumo problemático de cannabis, entre los consumidores se detectó un 17% de personas con un perfil de consumo problemático. Entre ellos la gran mayoría eran varones, procedentes de Montevideo, la capital de nuestro país, y menores de 25 años. Bien, ahora la idea es compartir con ustedes un trabajo realizado en nuestro país, que primero quiero agradecer y mencionar sobre todo la participación de los colegas neumólogos que realizaron este arduo trabajo publicado en enero de este año, donde lo que evaluaron fueron los efectos del cannabis inhalado en la salud respiratoria, y este trabajo tiene como gran fortaleza que fue el primero realizado en nuestro medio sobre esta temática. En cuanto al objetivo del trabajo, bueno, era estudiar justamente, como decíamos, el efecto del cannabis inhalado en la salud respiratoria mediante evaluación de síntomas y de la función pulmonar. Como diseño era un estudio observacional, analítico y transversal, y la población se dividió en 4 grupos: consumidores de tabaco aislado, fumadores de tabaco aislado, consumidores duales de tabaco y cannabis, que fueron 50, y no fumadores. Tanto los consumidores de cannabis aislado como los consumidores duales fueron reclutados de clubes canábicos registrados en nuestro país. Y en cuanto a lo que fueron los resultados sobre la intensidad de consumo, podemos ver que el consumo de cannabis, tanto en el grupo aislado como dual, medido por el índice Joint año, fue igual en ambos grupos, no tuvo diferencias significativas. Y en cuanto al consumo de tabaco, sí tuvo diferencias, que fue menor en el grupo de cannabis tabaco versus el grupo de tabaco aislado. Bien, en cuanto a lo que fueron los síntomas evaluados, la sibilancia, la tos y la expectoración fueron significativamente más prevalentes en los grupos de consumidores con respecto a los no fumadores. Y con respecto a la función pulmonar, lo que se observó fue que no hubo un impacto negativo en la función pulmonar en los consumidores de cannabis, pero lo que sí, opuesto a esto, la CBF media, la capacidad vital forzada, fue significativamente mayor tanto en los grupos de cannabis aislado como de cannabis tabaco. Bien, y en cuanto a la discusión, bueno, se observó entonces una mayor prevalencia de síntomas respiratorios, como decíamos, en consumidores de cannabis exclusivo con respecto a no fumadores, y los consumidores de cannabis y cannabis tabaco presentaron menor prevalencia de síntomas respiratorios comparado con los tabaquistas aislados, pero estas diferencias no fueron significativamente, estadísticamente significativas, perdón, y esto podría estar vinculado a que el grupo de consumidores duales eran mucho más jóvenes y con una carga tabáquica mucho menor comparado al grupo de tabaquistas aislados. Con respecto a la función, que era bueno, el otro objetivo de este trabajo, la CBF media fue significativamente mayor en los 2 grupos de consumidores de cannabis. Esto podría estar explicado, según literatura publicada previamente, por la dinámica inspiratoria. Hay estudios que demuestran este mismo efecto sobre la capacidad vital forzada y lo asocian a que los fumadores de cannabis tienen una inhalación de aire mucho mayor y una retención de humo mucho mayor, lo que generaría una especie de entrenamiento pulmonar con stretching o estiramiento de los pulmones, lo cual podría generar este aumento de la CBF. Y en cuanto al índice BEPS-1-CBF, los resultados son discordantes comparado con estudios previos, ya que bueno, no se encontró obstrucción como sí está reportado en otros trabajos.
Bien, y como conclusiones, el consumo de cannabis inhalado no es inocuo para la salud respiratoria, se asocia con síntomas respiratorios crónicos, no se detectaron cambios clínicamente relevantes en la función pulmonar, pero de todas formas, incorporar el consumo de tabaco, de cannabis y cuantificarlo es una recomendación en la práctica clínica y educar a nuestros pacientes sobre potenciales riesgos en salud. Y bueno, ¿cómo abordamos entonces a los consumidores duales? Lo primero que tenemos que saber es que no se sabe mucho justamente, hay una escasez de evidencia importante, no hay guías de recomendaciones oficiales de cómo abordar a estos pacientes, pero bueno, cuando nos enfrentamos a ellos tenemos que considerar las distintas formas de consumo dual que puede haber. Por un lado, el simultáneo, que es mezclar ambas sustancias en un mismo dispositivo, electrónico o cigarrillo, y el uso secuencial, que es consumir ambas sustancias, pero en momentos diferentes y dispositivos diferentes. Es importante tener en cuenta los deseos del paciente si desea dejar una o ambas sustancias, sería ideal las dos, ¿no? Ya que el consumo de tabaco interfiere en abandonar el consumo de cannabis y también el de cannabis interfiere en abandonar el consumo de tabaco y este impacto negativo está demostrado sobre todo en estudios de cesación de tabaquismo, que han demostrado tasas más bajas de abandono, mayor riesgo de recaída y menos tiempo a la recaída en consumidores de cannabis que solo cesaban el consumo de tabaco. Bien, y ha existido hasta el momento evidencia que hablaba del uso compensatorio o sustitución de la sustancia no tratada en consumidores duales que justamente no querían cesar ambos consumos. Eh, pero bueno, en una publicación reciente de 2024, de fines del año pasado, se demostró en revisión de distintos trabajos que no habría evidencia sobre ese uso compensatorio que preocupaba tanto hasta el momento en los pacientes que no realizaban un tratamiento para ambas sustancias a la vez. Bien, y sobre el consumo dual no hay evidencia entonces en el tratamiento farmacológico, sí en el tratamiento conductual, que es el propuesto para todos los pacientes. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, lo que hay son las opciones que tenemos conocidas para el tratamiento de tabaquismo y que se extrapolan de recomendaciones de guías. Habría un uso potencial de la terapia de reemplazo nicotínico y también de la vareniclina, pero bueno, hasta ahora no hay recomendaciones oficiales y bueno, para vencer esta gran barrera justamente lo que tenemos que hacer es generar más evidencia que respalde el manejo de estos pacientes para obtener resultados exitosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Interesantísima la experiencia de Uruguay en este tema del consumo dual y cómo se ha disparado la prevalencia de consumo con la legalización. Eduardo, ¿existe alguna pregunta disponible? No, pero quería hacer un comentario antes de ir hacia el panel en general. Y como decía Isabel, es un tema del cual tenemos que aprender. Hay mucho para conocer todavía. Perdón, falta falta la Falta la exposición presentación de Robert, de Rogelio. de Rogelio, pero quería hacer este comentario. Falta mucho, pero preocupa sobre todo en el grupo de jóvenes, que ya el 50% ha experimentado con consumo de cannabis. Desconozco si en Uruguay, lo podemos hablar en el panel luego, cuántos son consumidores duales en este momento, pero el hecho fundamental es que la evidencia habla de que quien consume cannabis junto con tabaco y no deja el cannabis, obviamente es más complicado el abandono del consumo de tabaco en sí. Hay gente que quiere dejar de fumar, pero no dejar cannabis. Eso complica un poco. Es un tema para seguir abordando. Quería llamar la atención, pero Gustavo, adelante. En mi calidad de moderador, quisiera presentar a nuestro último speaker, quien es Rogelio Pérez Padilla. Hoy es el encargado del Departamento de Investigación de Tabaco y Enfermedad por una Obstructiva Crónica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, y ha sido director de este instituto de Ismael Cosio Villegas, y es investigador emérito del mismo instituto del Sistema Nacional de Investigadores, con más de 320 publicaciones en PubMed. Es neumólogo, es internista, es un experto en EPOC, es uno de los líderes del proyecto Platino
y de las experiencias del desarrollo de EPOC en pacientes no fumadores. Rogelio es además un amigo, una gran persona y muy generosa con sus conocimientos, así que va a ser un gusto para todos nosotros tenerlo como expositor. Rogelio. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. No tengo conflictos de interés para esta plática. Y tenemos que recordar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente la forma más grave e incapacitante, está causada por el tabaquismo. Entonces, una buena pregunta es ¿por qué siguen fumando los pacientes con EPOC? Porque hasta el 40% de los pacientes con EPOC que se reclutan para ensayos clínicos internacionales son fumadores activos y van a recibir terapias complicadas y caras y siguen fumando, lo cual es absurdo. En el estudio Platino, solamente de los pacientes con EPOC que seguían fumando, solamente 27% recibieron consejo antitabaco y solo 5% medicamentos para dejar de fumar. Es un grupo que suele ser de mayor edad, con menos educación, con mayores niveles de adicción y también con más estrés, depresión o uso de alcohol. Es un grupo complejo. Y también describen menos autoeficacia y autoestima y menor percepción de salud. Tiene ventajas grandes porque baja dejar de fumar, porque baja la progresión, baja la mortalidad, baja el riesgo de cáncer y de otras comorbilidades, mejora la respuesta a los tratamientos existentes, a los broncodilatadores y a los corticosteroides inhalados, reduce el riesgo de exacerbaciones, los síntomas también disminuyen y mejora la función pulmonar y su caída a lo largo del tiempo. Entonces se considera una intervención primordial. Y ustedes pueden ver en esta pirámide cómo hay muchas personas, esto es en Inglaterra, que reciben una triple terapia y vean ustedes el gasto tan alto por mejoría en QALY, pero por otro lado, dejar de fumar es muy costo efectivo, pero solamente 11% habían recibido esta intervención. Entonces estamos hablando de una intervención importantísima. Este es un esquema de escalera que nosotros diseñamos para las medidas más apropiadas para dejar de fumar. Si se fijan, en la parte más baja es lo que hay que hacer con todos, consejo breve, luego los sustitutos de nicotina. Entonces, en el caso de los pacientes con EPOC, por varias de las razones que ya mencioné, tenemos que irnos hacia la parte alta de la escalera, es decir, llegar a los medicamentos para dejar de fumar, usar combinaciones de medicamentos y además mantenerlos por más tiempo de lo que se recomienda habitualmente. Esas son las intervenciones que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, en las guías de que se relacionan para dejar de fumar en estos pacientes, en el consejo está explicar la relación entre el tabaquismo, EPOC y comorbilidades, el tabaquismo y la progresión de la enfermedad. Y hay algunas recomendaciones que no siempre han demostrado utilidad, como el uso de la espirometría, la edad pulmonar y los niveles de monóxido de carbono. Entonces, las intervenciones son como se recomiendan para todos los fumadores, son conductuales y farmacológicas, pero en este caso hay que irse hacia la parte alta de la famosa escalera que les mostré. Entonces han demostrado utilidad, por ejemplo, la terapia sustitutiva de nicotina en dosis altas o en combinación por más de 6 meses,
bupropión más prolongado, sustitutos de nicotina más vareniclina, y suponemos que también la citicina va a ser útil, o con bupropión y la vareniclina o citicina con el bupropión. De nuevo, son los escalones más altos de la escalera. En este revisión de Cochrane, la combinación de fármacos y tratamiento conductual aumentó las posibilidades del abandono del cigarrillo en 2.5 veces en pacientes con EPOC. Entonces hay evidencia sólida de la utilidad, y ustedes pueden ver aquí cómo la recaída cuando se utiliza solo el consejo breve es mucho mayor que cuando se utiliza esta terapia combinada con medicamentos y tratamiento conductual. También hay datos de que el uso más prolongado de la vareniclina, en este caso por más de 12 meses, era eficaz para evitar que se mantuviera el tabaquismo. Aquí en esta tabla se puede ver cómo el grupo que abandonaba el cigarrillo es el que utilizaba la vareniclina por mucho más tiempo del que se recomienda habitualmente. Es también importante mencionar que estos mismos beneficios que se pueden ver al dejar de fumar se han visto en otras enfermedades respiratorias, como es en el asma. Por ejemplo, en el asma se reducen los síntomas, se reduce el uso de medicamentos de rescate, y además el pronóstico para tener exacerbaciones se mejora considerablemente. En las enfermedades intersticiales, en la fibrosis pulmonar, también es importante dejar de fumar porque son factor causal, y además se ha visto cómo se empeora la sobrevida y se empeoran las exacerbaciones si se continúa fumando en estos enfermos. Entonces, en resumen, en los enfermos pulmonares, incluyendo el EPOC, que es el tema principal, hay que combinar y hay que hacer tratamientos intensivos que incluyan fármacos conocidos para dejar de fumar, los mismos de siempre, pero con tratamiento conductual, y frecuentemente se requiere mantenerlos por más tiempo del que se recomienda habitualmente, y esto logrará una mejoría considerable de su estado de salud, del pronóstico, del riesgo de exacerbaciones y del riesgo de muerte, para no ir tan lejos. Entonces, también se requieren seguimientos prolongados de estos enfermos para vigilar que ya se haya abandonado definitivamente el tabaquismo, y que no se requieren tratamientos adicionales o combinaciones adicionales a las que ya se utilizaron. Con esto termino y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Rogelio. Bien concreto y claro. Excelente, excelente ponencia. Con esto, y habiendo cumplido la agenda de las presentaciones, creo que llegamos a la parte más interesante, que es la interacción. A ver cómo ponemos esto de evidencia, cómo lo ponemos en términos de ejecución, que un poco la iniciativa de NextGEU y de NATI es desarrollar competencias. Entonces, competencias tiene que ver con el hacer, qué es lo que hacemos y cómo lo aplicamos. Yo tengo dos o tres preguntas, Rogelio tenía otra. No sé cómo quieren que comencemos, Eduardo. Tú eres Sí, le pido primero a Rogelio que deje de compartir, así ya nos vemos un poco las caras perfecto. nosotros. En primer lugar, agradecer la excelente presentación de cada uno de ustedes y agradecerles el tiempo que han dedicado a esto, y además que los convocamos con Gustavo en un muy corto tiempo, realmente. Y así que vuelvo a agradecer esta participación. Yo creo que tenemos muchas cosas para hablar. Yo voy a empezar a tirar
alguna, pero siéntanse libres. Esto es un diálogo entre nosotros, como amigos, como colegas, durante mucho tiempo, con la mayoría, algunos recién los estoy conociendo. Yo como cardiólogo veo que mis colegas cardiólogos, al igual que lo que decía Platino, intervienen muy poco en consejo breve y menos en medicación. Rogelio decía cifras que preocupan. Estamos hablando de EPOC, no estamos hablando de una persona que consulta a un neumólogo. Y entonces, lo mismo pasa con los cardiólogos. Y si vamos a prevención secundaria, en caso cardiovascular o respiratorio, yo me pregunto si no ha llegado el tiempo de que consideremos que esto, yo no diría una negligencia, pero futbolísticamente pegan el palo. Es decir, acá no se puede dudar con lo que dijo Rogelio, que tenemos que intervenir, tanto los neumólogos como los cardiólogos, en personas que ya tienen una enfermedad seria, como venimos hablando, no hay duda. Sin embargo, no está ocurriendo. Y esta es una de las razones por las cuales Nati se ha creado. Y esta es una de las razones por las cuales le estamos pidiendo ayuda a todos ustedes. Y por eso yo largo esta pregunta. ¿Cómo hacemos para que los neumólogos, porque estamos hablando ahora de salud respiratoria, pero podríamos hablar de los oncólogos, porque también habló Alejandro de un cáncer de pulmón? ¿Cómo deberíamos hacer para incrementar esa responsabilidad ética profesional de estas personas para involucrarse en esto? Les hago una pregunta muy grande, muy abierta, pero siéntanse libres y es solo para romper el hielo y ustedes también larguen con la batería que tengan. No sé quién quiere arrancar Ok. con esto. Bueno, vos me mencionaste un poco a mí, entonces voy a arrancar el juego. Con los oncólogos, creo que la dificultad, un poco lo ideal sería tener el camioncito, ¿sí? O sea, que en el mismo lugar donde uno hace una tomografía, puede hacer una consulta para dar el resultado de la tomografía y al mismo momento decirle pase de la vuelta y entre al consultorio de la persona que hace el tratamiento para dejar de fumar. Yo creo que también ilusiona el hecho de que los oncólogos se entrenen en hacerlo y que se sientan más estimulados a intervenir. Hay evidencias que muestran que de los pacientes que llegan a cirugía de tórax, o sea que ya tenían el diagnóstico hecho y que tenían una comunicación, solo el 50% recibe una oferta formal de hacer un tratamiento para dejar de fumar. Entonces creo que o entrenamos a los oncólogos, que me parece fantástico, pero tienen sus propios problemas, o mejoramos cómo dialogamos entre nosotros. Y creo que una de las maneras es el Ateneo multidisciplinario, ¿no? El Ateneo multidisciplinario, si se entiende que el que está sentado, tiene que estar sentado el tabacólogo, la persona que tiene experiencia en cesación tabáquica en el Ateneo multidisciplinario, y se entiende la cesación tabáquica como parte del tratamiento del cáncer de pulmón, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, cirugía, onco, tratamiento quimioterápico, radioterapia, pero nos olvidamos de que la cesación tabáquica también lo es. Excelente, excelente respuesta. Gustavo, ¿Puedo Rogelio, comentar? Sí, adelante. Rogelio, tú. Bueno, nada más una aclaración. Los datos que presenté no son de especialistas, incluye médicos generales, ¿no? Es un poco Bien, menos bien aclarado. deprimente con especialistas. Y creo que, digo, en mi experiencia, esto ha ido mejorando, porque cuando los primeros congresos a los que pude ir, las sesiones de tabaquismo o no existían o había nada más los ponentes. A mí me tocaron varias de ese tipo. Y ahora las últimas sesiones, cuando menos en ALAT, hay una concurrencia bastante importante. Entonces creo que se ha ido mejorando, aunque a un ritmo que quisiéramos que se acelerara 10 veces, ¿no? Por el bien de los pacientes. Entonces, pues yo creo que este tipo de actividades como la de hoy puede ayudar.
Nosotros tenemos un diplomado de tabaquismo también, avalado por ALAD, que puede ser otra vía de entrenamiento, pero yo creo que lo que estamos haciendo ayuda. No, no, esto es perfecto y es lo que queremos. Y para Alejandro, y ya le damos palabra a quien quiera aportar, ¿sí? Ya voy, Gustavo, contigo. Nosotros queremos llegar a todos los profesionales. Los oncólogos tienen que saber intervención breve por lo menos, conocer la medicación y saber a dónde derivar. Eso es lo que estamos pidiendo. Los pediatras, ahora que estoy viendo a Iván allí, también deberían hacer lo mismo. Y vamos por todos, y vamos por las nurses, y vamos por los fisioterapeutas, porque no hay ningún profesional de la salud que esté fuera de esto. Y entonces, hoy convocamos a la comunidad de salud respiratoria, pero seguramente que hay estudiantes, seguramente que hay médicos de medicina familiar. Pronto tenemos salud cardiovascular y cesación, medicina familiar y cesación, y esa es la forma, nos llevará tiempo. Pero si hoy pudimos, y salud bucal, sí, por supuesto, Marco, por supuesto, a los odontólogos y afines, eso es una... Y entonces, hay mucho trabajo para hacer y la única manera es trabajar en conjunto, trabajar en red. Pero Gustavo, adelante, no sé quién más que... Iván quería o Gustavo, no sé. Yo No, yo, voy a ser breve en dos cosas que vengo insistiendo hace tiempo. El primero es, yo creo que cesación tabáquica debe ser un standing order para cualquier oportunidad de consulta en el sistema de salud. Y estamos llegando cerca cuando tenemos sistemas electrónicos. O sea, tiene que haber un standing order que lo puede hacer cualquier agente de salud. Y eso lo tenemos que hablar para que así sea. Y segundo, no menos importante, si es el estándar de cuidado, hay que hablarle a las industrias que hacen investigación, porque con frecuencia un factor de interacción importantísimo en patología asociada con el consumo de tabaco es la cesación del tabaco, que no se hace apropiadamente. Se le da el consejo breve, pero no se da la intervención farmacológica en fármacos, en personas que están estudiando fármacos de alto costo y que tienen patología asociada al consumo de tabaco, EPOC, cáncer de pulmón. Si uno ve las tasas de abstinencia en esos ensayos clínicos son bajas. ¿Qué pasaría si ocurre con esto? O sea, esto lo tenemos que empezar a decir y tenemos que plantearlo. Perfecto. Veo a Isabel con la mano alzada. Adelante, Isabel. Igual primero creo que estaba Iván para... Ah, También bueno, había... Iván, Iván, Ah, Iván. también. bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho la mayoría de los compañeros, indudablemente. Nosotros como profesionales de la salud debemos aportar, por ejemplo, los que trabajamos en la docencia, a través de incluir el tema de la cesación tabáquica dentro de los currículos de las facultades de medicina. La mayoría de los estudiantes, de los profesionales nuevos en salud, en odontología, como dijeron por allá, en trabajo social, que es una parte importante, en psicología, que son una parte primordial en la cesación tabáquica, no conocen el tema. Y es algo muy parecido a lo que pasó con Sueño. Sueño anteriormente no existía dentro de los programas curriculares y poquito a poco se fue introduciendo y se le fue dando la importancia. Entonces yo pienso que debemos, con todos estos espacios que estamos realizando, abordar el tema a nivel de universidades y abordar el tema a nivel comunitario, a nivel escolar, que ya sabemos que logran el impacto mayor y sobre todo el impacto en las familias, porque si los padres tienen conocimiento, ahí pues la mayoría de los artículos hablan de la crianza autoritaria, que yo decía, bueno, y se puede decir eso hoy en día con la generación cristal, pero sí, la crianza autoritaria versus la crianza negligente, es decir, aquel padre que está pendiente, que le hace seguimiento, está pendiente de sus hijos, es el que, según la revisión de Cochrane, tiene mejores resultados en cuanto a la prevención del inicio del tabaquismo. Entonces, yo creo que sí, es un trabajo multicéntrico donde los diferentes actores de la medicina y otros profesionales de la salud afines pueden participar en estos procesos educativos. Y lo felicito, doctor, y esta iniciativa, todo hay que continuarlas haciendo. Con el doctor Saber tenemos ahorita el Día Mundial del Tabaco también con ALA en el lanzamiento del documento, porque
A mí me llamó la atención eso que mostraba el doctor Rogelio y que vi también los artículos que la mayoría de los pacientes con EPOC seguían fumando. Pues es increíble que se invierta tanto en medicamentos porque casi siempre es la industria detrás, la industria de atrás, fomentando eso cuando el solo hecho de dejar de fumar tiene un impacto en la calidad de vida y en los indicadores de función pulmonar grandísimo. Lo mismo pasa en pediatría, que para nosotros era un mundo desconocido y hoy en día es un problema que nos atañe a nosotros porque el target de la gran industria tabacalera son los niños y adolescentes y por tanto la prevención ya está, ya no en secundaria, sino en primaria, preparando con resiliencia a los niños para que se puedan rechazar la presión social o cuando le ofrecen este tipo de dispositivos. Ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Iván. Isabel. Sí, bueno, lo que yo iba a comentar va un poco por la misma línea de lo que decía Iván, del rol de la Facultad de Medicina en todo esto. Yo creo que más allá de la especialidad que pueda hacer después el médico general, entender que el tabaquismo, haga lo que uno haga, es muy difícil que el tabaquismo no influya en lo que uno después va a tratar y que no tenga repercusiones en eso. Entonces, más allá del gusto de uno de a qué me voy a dedicar, la sensación de tabaquismo tiene que ser un fuerte en cualquier médico a la hora de recibirse y en un estudiante durante la carrera, ya que el contacto con los pacientes lo hacen. Están en los hospitales por todos lados, a veces hablan con los pacientes más que nosotros, tienen hasta más tiempo. Entonces creo que hay que de alguna manera plantar esa semilla desde muy temprano y bueno, después la manera de abordarlo en la consulta también, ¿no? Por lo menos que el consejo breve seguro, pero saber cómo iniciar la terapia. En mi experiencia, por lo menos, los que más se inician, los que más se animan, digo, a iniciarla son los psiquiatras, que después nos lo derivan, pero son los que más se animan con la dosis, los que no les tiembla el pulso, ¿no? Al todo el resto es, bueno, no, que te lo indiquen en la policlínica de tabaquismo. Hay medicación, pero que te lo indiquen ahí. Entonces, a veces se pierde el paciente, que ya era una oportunidad de captarlo y ya tenía un motivo para después ir. Entonces, me parece que sí, son cosas a reforzar, de acuerdo con lo que comentaron todos. Absolutamente, Isabel, Iván. Bueno, las universidades de ciencias de la salud, no solo de medicina, no solo de medicina, tienen que estar y estamos apuntando a ellas. Hay dos universidades colombianas que están a punto de ingresar. Nos comunicamos en estas últimas 24 horas con el doctor José Rubales, que es decano de una facultad de Ciencias de la Salud en Ecuador, y hoy tenemos un grupo de gente de Ecuador que creo que está vinculada a él y están interesados, entonces, y tenemos que tomar la facultad de la Universidad de la República, la Facultad de Medicina nuestra, si bien hay digamos, es opcional la materia de cesación de tabaquismo, no debería ser opcional, y corregime, capaz que Isabel, tú sabes mejor que yo, o estás más actualizada que yo, pero todo estudiante de medicina y nurse, enfermero, pero odontólogo y psicólogo deberían ser entrenados en esto. Y saben una cosa, es responsabilidad de todos nosotros, porque si queremos que mejoren los EPOC, queremos que mejoren los pacientes cardiovasculares, nosotros tenemos que ir empujando la carreta, por decir así. Así que Gustavo primero y Alejandro después. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos en el horizonte un webinario hablando de estudiantes de medicina. ¿Sí? Desde ALAT tenemos una recomendación hecha con la CEPAR de qué contenidos básicos deben tener en educación. Se los voy a compartir en un link en unos minutos, lo estaba buscando. Y sin duda que el estudiante de medicina es la semilla que tenemos que sembrar y que esto, como la buena parábola del sembrador, la parábola del buen sembrador dice, tenemos que sembrar y tenemos que regar. Entre otras cosas, en mi universidad lo estamos haciendo, pero digamos, a veces lamentablemente se ve como los intensos del control del tabaco, como los gladiadores Talibanes. de la lucha talibana contra el consumo de tabaco.
Creo que tenemos que cambiar el discurso de manera tal de que pase a ser un estándar de cuidado. Y esto es un cambio paradigmático porque permítame decirles que cuando yo me formé, mis profesores fumaban. Hoy en día no es aceptable. Ahora tenemos que transmitir este conocimiento y creo que es una tarea que debemos enfrentar entre todos. Alejandro. No, un Alejandro. argumento, pero en mi facultad, en mi universidad donde yo trabajo también está dentro de atención primaria y la salud, la formación de tabaquismo y afortunadamente es obligatoria para todos los alumnos de medicina, pero todavía no hemos llegado a enfermería ni a psicología, que son las carreras que están dentro de la misma universidad. Pero una cosa interesante y un argumento que podemos usar, que lo hemos hablado alguna vez con Gustavo, es todo el tiempo que se dedica curricular a enfermedades de baja prevalencia, ¿no? O sea, en las universidades se habla, perdón, me perdonan los hematólogos de la audiencia, la macroglobulinemia de Waldenstrom o cualquier otra enfermedad esotérica, y tenemos patologías que afectan el consumo de tabaco entre 10 y 20% de la población, y no le dedicamos un 10 o 20% de la carga horaria. Entonces ahí creo que es un argumento fuerte. Tienen que salir a manejar eso, lo mismo que tienen que salir a manejar la hipertensión arterial. Cualquier egresado de una facultad Exactamente, de ciencia de la exactamente. salud. Exactamente, es decir, un médico no tiene que mandar al hipertenso al cardiólogo, Claro. tiene que saber qué hacer con el hipertenso. Pero quería recordarles que, ya te doy la palabra, Rogelio, que no es solamente entrenar, incrementar la toma de conciencia, sino que si trabajamos en conjunto, podemos influir también sobre los sistemas de salud. Porque en definitiva, por más que entrenes, si el sistema de salud no se adapta y no se acomoda, no vamos a tener el mayor éxito. Y lo otro, el acceso a la medicación. Aquí hay varias preguntas sobre el tema de la vareniclina. Sí sabemos que estamos con problemas de vareniclina a nivel de Latinoamérica. Por suerte en Europa esto ya se viene resolviendo, así que esperamos que pronto esté la vareniclina, que pronto esté la citicinclina o citicina, como quieran llamarles, que existen nuevas formulaciones. Esta iniciativa no tiene ninguna sponsor de farmacéutica porque nosotros no solamente trabajamos con las personas de las asociaciones médicas y científicas, sino que también con los ministerios de salud, a través del Centro de Conocimiento, el Centro de Cooperación Internacional de Control de Tabaco, el Ministerio de Salud Pública. Estamos llegando a los ministerios y los estamos convocando. Entonces, tenemos una gran potencialidad, pero va a requerir de ese pequeño esfuerzo de cada uno de nosotros, de cada uno de los que está aquí presente. Hoy tenemos todavía, a pesar de todo, que llevamos rato, 124 personas enganchadas. Teníamos registrado 220. Sabemos que en este primer webinar hubo problemas de registro y que si llegaba o no llegaba cosas a mejorar, pero esto lo vamos a compartir porque está grabado y queremos que cada uno de nosotros, que también se habló, cada vez que tengamos oportunidad de un congreso y de que podamos hacer, Gustavo habló hace poco del congreso de Cáncer ALAT, de pulmón. cáncer de pulmón. Yo tengo que hablar en el Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar aquí en Montevideo en pocos días y ya vamos colocando eso. Y así queremos hacer con todos. Entonces, vamos a hacer un listado de oportunidades, vamos a mover nuestra gente en cada país para poder lograr eso. ¿Algún otro, a ver qué dice, alguna pregunta, qué opinan como estrategia para intervenir en el vapeo en las universidades? ¿Qué planes tienen? ¿Alguno quiere responder? Yo no tengo ningún plan en este momento. Yo estoy desarrollando una iniciativa como hicimos hace unos 15 años más o menos, un estudio de corte de prevalencia en universidades, en 2 universidades de Argentina. Estamos explorando también un estudio de corte transversal sobre vapeo en facultades de medicina. Bueno, eso se puede generalizar, digamos, ¿no? Está en etapas iniciales aplicando a un fondo de investigación pequeño en la universidad nuestra. Pero sí, hay que explorarlo, hay que explorarlo. Perfecto, a ver si hay alguna otra ¿Puedo, cosa más. puedo hacer mi pregunta? Sí, adelante. Ándale. Sí,
Adelante. Yo quería enfatizar la plática de Isabel. Las personas que inhalan tabaco suelen inhalar otras cosas. Ahora pues está el cannabis a lo que ella se refirió, pero está el vapeo y otras cosas se han ido añadiendo a esta tendencia a inhalar sustancias. Yo creo que es muy importante considerarlo. O sea, ahora pues es bastante común que pregunten sobre tabaco, pero tenemos que empezar a preguntar en la historia clínica por el vapeo, por el uso de cannabis y otras cosas. Pero otro punto importante que quería preguntarle su opinión a Isabel es que el experimento que hicieron en Uruguay de legalizar cannabis, pues hay muchos países, incluyendo México, que se está discutiendo esta ley o esta posibilidad de legalización. Y al menos los números que nos presentó, pues no son muy optimistas porque se triplicó la prevalencia de uso de cannabis y también creo que más de 3 veces el uso frecuente de cannabis. Entonces, yo creo que es una experiencia que tenemos que tomar en cuenta para colaborar en el desarrollo de estas leyes en cada país. Y quisiera... ¿Cómo perciben ahora esa decisión que tomaron de hacer la legalización tal y como la hicieron ustedes? Bueno, por un lado, sí, el hecho, ya se ha visto en otros países también, ¿no? Que el hecho de legalizar el consumo de marihuana para fines recreativos y medicinales hace que la población general asocie el consumo con algo positivo, lo que lleva a que se difunda más y sí, y se consuma más, eso se ha visto. Es algo que preocupa, sí, por supuesto, porque como ya vimos, no solo en el trabajo que yo mostré, sino es sabido que el cannabis tiene un efecto perjudicial para la salud, el cannabis inhalado. Pero bueno, están quienes defienden esta postura porque lleva a que se pueda disminuir el consumo o el acceso a otras sustancias. Al frecuentar lugares como las farmacias e ir a acceder ahí al cannabis, comprarlo en ese lugar, retirarlo en ese lugar, hace que la persona no tenga que ir a un lugar donde se ofrecen otras sustancias ilegales y bueno, y eso puede llevar a disminuir el acceso y el consumo a otras drogas. Pero sí, es un arma de doble filo. Isabel, por lo que vi, solamente un tercio se adquiere en los comercios habilitados legalmente. O sea Sí, que hay 2 tercios que se consume por otra vía. Me imagino cultivo personal, sí, o ilegal o que no se conoce. Y uno de los problemas que nosotros estamos percibiendo acá, no sé cómo lo ven, es que lo hablan como cultivamos una planta natural que es buena porque hay terapia canábica y que además es casi de origen controlado. O sea, todas esas manifestaciones se expresan en una categoría de como si fuera bueno y malo el tabaco. Ah, el tabaco es malo, pero esto es natural, esto es bueno, esto es de origen controlado, yo sé de dónde viene y lo cultivo especialmente para sacarle más THC, más CBD y lo fumo yo. Ay, no, y le hago el aceite y lo inhalo. Digamos, Está. eso es un riesgo, ¿no? No, no, no. Yo quisiera, no por cortar el tema, pero este es un tema, a mí me preocupa mucho por mis hijos, por mi nieta, no creo que soy el único. Eh, Quizá desde NextGenU podríamos convocar a compartir, a discutir esta experiencia con quienes están trabajando en Uruguay o en otros países. Estoy hablando para centrarnos un poco en el tema que nos traía hoy, pero volviendo al tema de tabaco y cannabis, a mí me preocupa particularmente las cifras que presentó Isabel, que son de la Junta Nacional de Drogas.
del consumo, por lo menos de la experimentación entre jóvenes de 20 a 30, 35 años, porque sí, la prevalencia es baja porque tenemos mucha gente adulta, que aún hay gente adulta que consume, pero en la medida que va pasando el tiempo, ¿qué va a pasar con esta población cuando vaya envejeciendo? La propia Junta Nacional de Drogas nos dice que esto va aumentando, es decir, no quiero extenderme más ahora porque no era el tema de esto, pero igual agradezco a todos. Estamos en los últimos 5 minutos. Quería decir algo. Quisiera- Sí, adelante, por No, favor, Ismael. en relación con eso, en Colombia, pues se ha tratado de legalizar varias veces el tema del cannabis, no se ha hecho, pero, por ejemplo, en los estudios que hemos realizado aquí en Colombia, el cigarrillo electrónico está sirviendo de puerta de entrada al cannabis y las otras drogas. ¿Y qué encontramos? Que del 25 a 30% de los adolescentes que usan cigarrillo electrónico, el 30% usa cannabis. O sea, simultáneo. Pasaron del cigarrillo electrónico al combustible, fuimos usuarios duales y después a lo que yo le llamaba el usuario triple, que usaban cannabis también. O sea, ya un 30% de esos usuarios entraron por el cigarrillo electrónico o el tabaco o masticable, el snus y otras formas de tabaco como puerta de entrada. Luego, si esa conexión malévola entre el tabaco, alcohol y otro tipo de drogas está muy marcada. Entonces, esa regulación debe ser integral porque no podemos como que cada producto es aparte, sino Totalmente de enfocar acuerdo. de manera integral todos los productos que tienen como centro principal la producción de dopamina en el núcleo accumbens, por tanto, todos son dañinos. Totalmente de acuerdo. Les voy a pedir, porque tendríamos ya que ir cerrando, porque estamos sobre el tiempo. eh, pero sí, este es un tema preocupante que lo vamos a tener que abordar en algún momento. Gustavo, empezamos a dar el cierre. Bueno, muchas gracias. A ver, la vía respiratoria, el sistema respiratorio es el de mayor intercambio con el medio ambiente. Si extendemos los alvéolos, tiene casi 80 metros cuadrados, casi una cancha de tenis, y es el lugar más finito que tenemos entre el aire y la sangre. En este concepto, respirar aire puro desde la más tierna infancia es la única forma de garantizar salud respiratoria y salud global, porque va a dar consecuencias sobre el resto. Seguramente hay hay otras conclusiones sobre esto, pero creo que este es el mensaje que tenemos que dejar fuerte. Agradezco, Gustavo, y para los compañeros que están escribiendo mucho sobre la parte del vapeo. eh, La NATI es la sigla en inglés de Nicotine Addiction and Tobacco Use Initiative. No es solo para tabaco. Esto es para tabaco y vapeo de productos de nicotina, y como ya fue mencionado, esto también podría tener relación, el vapeo, con otras sustancias o la discutida puerta de entrada, pero la evidencia está. La afectación del cerebro a edad joven con estas sustancias pierde la capacidad de control. Tenemos mucho para hacer y lo que queremos es invitarlos a todos, aquellos que ya son miembros de NATI, a que nos ayuden en la medida de sus posibilidades a seguir adelante, y a los que no son, que se inscriban en NATI. Les hemos dado para un boletín que estamos por sacar, pero contáctenos a nosotros, le vamos a enviar la copia grabada de este webinar, y los invitamos a todos a que nos ayuden a seguir adelante con esta iniciativa, porque esta red de redes es una forma de cooperar, y si no trabajamos en este mundo tan convulsionado, ayudándonos unos a los otros en algo que estamos convencidos como es esto. Y quiero dar la última, un comentario que lo anoté, lo dijo Iván, que es el tema de los determinantes comerciales de la salud, tanto en tabaco como en el vapeo, pero también en el cannabis ahora, porque está el Big Cannabis también ahora, hay una industria detrás que se mueve. eh,
tenemos que ayudar a proteger a nuestra infancia y a toda nuestra población. Así que les agradecemos a todos, los invitamos a unirse a Nati, los invitamos a seguir la serie nuestra, los próximos que tenemos en carpeta, tenemos que ir bien. Ah, perdón, hay una segunda parte de esta película. Las películas, a veces las segundas partes no son buenas, pero las vamos a tratar de hacer. Vamos a hacer una de casos clínicos de la parte respiratoria para abordar un poco más en aspectos específicos. Probablemente hacia fines de junio les vamos a informar al respecto, pero tenemos con la Asociación Americana de Expertos en Adicciones, de psiquiatras expertos en adicciones, un webinar sobre salud mental y cesación de tabaquismo, con la Sociedad Interamericana de la World Heart Federation, salud cardiovascular, con la Iberoamericana de Medicina Familiar, y queremos hacer uno en este año sobre estudiantes de medicina, así que convocamos a las universidades, a las facultades, saco la palabra medicina, estudiantes de ciencias de la salud, a todos, para poder imitarlo. Les agradecemos muchísimo de parte de NextGenU, de parte del Centro de Cooperación Internacional para Control del Tabaco de Uruguay, de parte de Nati, que es el hijo de estas dos instituciones, la participación, y les estamos enviando la grabación de este webinar. Muchísimas gracias a todos, en especial a los participantes. Hasta Muchas la próxima. gracias. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Excelente. Gracias, Chau, Eduardo. chau, Gracias, chau. gracias, NextGenio.